Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Izuku no se había visto con Eraserhead desde hacía unos días. No se malinterprete, no porque no quisiera, es decir, también, pero, más específicamente, no estaba saliendo tanto a patrullar. Se había dado cuenta de que los villanos se estaban haciendo más poderosos y él se había quedado estancado donde comenzó a fortalecerse. A este paso no lograría nada, por lo que en vez de patrullar, los últimos días se había dedicado a entrenar por su propia cuenta. Normalmente siempre se ejercitaba un poco, pero esto ahora era algo constante. 3, 4, varias horas en la madrugada, sin descanso, entrenamientos que vio en una página de internet y parecía ser que estaban funcionando, lo notaba también en su cuerpo, ya que estaba comenzando a tomar algo más de musculatura. Al estar comiendo algo mejor y ganar grasa, podía lograr tener algo más de volumen corporal. Era cansado, realmente le dejaba exhausto y muchas veces le dolía hasta caminar después de entrenar, pero estaba surtiendo efecto. Se sentía más confiado y más fuerte. Quizás solo era su imaginación, pero estaba ganando algo más de autoestima y se sentía muy bien, sin lugar a dudas. 3 días llevaba con esto. Quizá no era demasiado, pero definitivamente el cambio se notaba, así que se hizo una especie de rutina nueva. Entrenaría de 10 a 12 de la noche y luego saldría a patrullar hasta las 4, donde volvería a casa a dormir hasta las 6:30 que despertaría para asistir a clases. A las 4 de la tarde, cuando regresase a clase de dormiría hasta las 8 de la noche, hora a la que comería y tendría 2 horas para hacer sus análisis de héroes y demás antes de comenzar a entrenar. Claro, este horario podría variar un poco dependiendo de si tenía que estudiar o hacer tareas de pero generalmente sería así. 4 días sin salir a patrullar y ahora comenzaría a aplicar su nuevo horario, entrenando las horas acordadas antes de vestirse con su traje y salir de su hogar directo a las calles. Ya extrañaba ver y hablar con el héroe nocturno. Comenzó a moverse por los tejados con la agilidad que ya había comenzado a adquirir. Observaba cada callejón por el que pasaba, asegurando que no sucediera nada. Vio de reojo a algunos héroes clandestinos más, pero no se preocupó. Generalmente, los héroes clandestinos no tenían tanto problema con los vigilantes, así que mientras no hiciera nada muy terrible, no debería preocuparse por eso. Al no parecer haber mucho problema hoy, siguió desde las sombras a uno de estos héroes con libreta y lápiz en la mano. Era el héroe desconocido del que hace meses apuntó algo y no pudo saber más de él, por lo que ya que no había problemas tan graves, quiso concentrarse un poco en el análisis de este nuevo héroe para él. Todo estaba bien, viendo lo agradable que este héroe parecía mientras ayudaba a unos niños perdidos en la noche a regresar a su hogar. Esa era una tarea que solían asumir más los policías que los héroes, por lo que se le hacía muy tierno que aún así, este héroe ayudase tanto. Definitivamente, este héroe le había caído bien y ni siquiera sabía su nombre. Las horas pasaban y se hicieron las 3 de la madrugada, con Green Rabbit aún siguiendo al héroe. Ya había guardado su libreta, solo se había dedicado a seguirle por gusto, aunque en estos últimos minutos se había distanciado. Había visto a Eraser a lo lejos y se había acercado un poco a él únicamente para saludar y disculparse por la falta de los últimos 3 días, que hoy sí iría a la azotea. Fueron apenas un par de minutos, pues el pecoso regresó felizmente tras esto a buscar al héroe que estuvo siguiendo toda la noche. Al encontrarle se sorprendió, pues estaba peleando con un villano, cosa que no había visto en toda la noche. Pensó en no acercarse, pues a su parecer el héroe podría solo. Ese villano no parecía muy peligroso, por lo que se quedó observando, solo en caso de necesidad. Y menos mal que se quedó, pues cuando el héroe estaba venciendo, el villano le clavó algo y la espuma que cubría los ojos del villano desapareció de un momento a otro. El don de ese héroe era la espuma, algo que parecería bastante inútil para muchos, pero que sirve bien para cegar o entorpecer al oponente. Eso es lo que había estado ayudando al héroe a ganar, pero, ¿por qué dejó de usarlo? Vio la expresión del héroe, el pánico en su rostro. ¿Qué le pasaba? Espera, había algo clavado en el hombro del héroe.
Algo que el villano clavó justo antes de que el héroe dejase de usar su don. Huyó puntos rápidamente. ¿Acaso esa cosa pudo hacer que el don del héroe se detuviera? Y tras esto, el héroe recibió un fuerte golpe por parte del villano. Este héroe no era muy bueno en la lucha, Izuku se dio cuenta, ese héroe cegaba a sus oponentes para ganar, ahora no había nada que pudiera hacer, y el vigilante no pensaba dejar que ese villano terminase con el héroe. Se aproximó con rapidez a la escena, atacando al villano por detrás con su Yakumundaga. El héroe se sorprendió un poco, agradeciendo la distracción para comenzar a moverse nuevamente. Entre ambos, lograron inmovilizar al villano e Izuku lo ató con su cuerda. Revisó cada bolsillo del villano, encontrando una cajita con pinchazos diminutos. Parecía ser esto lo que le clavó al héroe, quien luego de vencer al villano, volvió a aquel trance. Se notaba que estaba confundido, y con miedo. El vigilante le dijo que llamase a la policía para informar de todo y que fuera a un hospital, que él se encargaría del resto. El héroe, quien en estos momentos solo podía pensar en recuperar su don, agradeció y así lo hizo. Fue en cuanto el héroe se retiró, que Green Rabbit se puso más agresivo con este villano. Necesitaba saber si habían más cosas como esas, y si acaso se estaban vendiendo en el mercado negro o algo similar. ¿Quién te dio esto? ¿Es eliminar el don lo único que hace? ¿Es de tiempo limitado o permanente? Comenzó a preguntar el vigilante, a lo que el villano rió, negándose a contestar a las preguntas. ¿Qué te hace pensar que contestaré a tus preguntas? Habló con cierta ironía el villano, y tras esto, Rabbit suspiró para calmarse un poco. Nervioso no lograría nada, tomó uno de los pinchazos, acercándolo al cuello del villano, quien empezó a retorcerse. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aleja esa mierda de mí!, exclamó el hombre, a lo que el vigilante sonrió, acercándolo más. Dime cómo lo conseguiste y me plantearé no pincharte, contestó el niño, notando la mala mirada del villano. No diré nada, solo aléjalo, maldita sea, hablaba el hombre, y con esta respuesta, Izuku solo acercó más el pinchazo, logrando que roce el cuello del hombre. Las pupilas del contrario se dilataron y rápidamente comenzó a hablar. Un héroe. Hay un héroe falso en la comisión, y da información y utilería a cambio de dinero. Ahora aleja esa mierda de mí, exclamó el villano, dejando a Izuku estático. ¿Un héroe? ¿Acaso había un traidor entre los héroes? Preguntó por el nombre, pero el villano negaba conocer cuál era. Casi comenzó a rogar antes de que la policía llegase, por lo que el vigilante maldijo bajo, alejándose del lugar antes de que los policías le viesen. Comenzó a reflexionar sobre todo, dándose cuenta de algo. Sacó su libreta, buscando una página en específico. Cuando la encontró, releyó lo apuntado. Una conversación que escuchó que le llevó a pensar en la existencia de un traidor. No tardó en atar cabos sueltos y apuntar sin más tardar todo de lo que hoy se había enterado. Acababa de confirmar al 100% la existencia de un traidor entre los héroes. Definitivamente no se lo iba a quitar de la cabeza ahora. Investigaría por su cuenta para poder avisar a los héroes y policías de la situación antes de que fuese más tarde. Esperaba ver a ese héroe nuevamente, sano y salvo, con su Kirk. Suspiró, viendo la hora. Eran casi las 4, ¿cuánto tiempo había pasado apuntando? Se levantó, sin tardar en dirigirse a la azotea de siempre. Al llegar, ahí estaba el azabache. Se acercó a él, saludando. Había estado pensándolo mucho tiempo y finalmente se atrevería a hacerlo. A pedirle a Eraser su número de teléfono. Para mantenerse en contacto y eso, no. Me preocupaste. Creí que no volvería a verte. ¿Dónde estuviste estos últimos días?, preguntó el héroe mientras sacaba la cajita de bento que ya acostumbraba a traer, tendiéndosela al vigilante, como siempre. Izuku ya se había dado cuenta de que el héroe solo traía el bento para él, que solo lo traía para alimentarle un poco. Le diría que no es necesario, pero ese era un acto que le ablandaba el corazón y le llenaba la barriga, así que no se lo negaría. Tomó la caja de bento para comenzar a comer poco después, sin tardar en contestar la pregunta del contrario. Lamento la preocupación, solo estuve tomándome unos días para entrenar un poco. Ya me hacía falta, como sea, bueno que lo dices. ¿No crees que estaría bien que intercambiásemos números? Digo, así si te preocupas no habría tanto problema. Me mandas un mensaje y ya.
¿No crees que sea buena idea? El pecoso aprovechó completamente la situación, sin duda alguna. El héroe aún estaba analizando mucha información en muy poco tiempo. El contrario decía todo aquello como si estuviera leyéndolo de un guión, sin fallos o pausas. No dudaba que llevase un tiempo pensando en pedir su número. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? Casi pareciste un robot, explicó el adulto mientras le miraba de reojo, notando cómo el contrario se tensaba y encogía en pocos segundos. Definitivamente, le había avergonzado tras demostrar lo obvio que era. Bueno, solo un tiempo, y sí, definitivamente estaba avergonzado. Demasiado. Tan obvio había sido. Escuchó un suspiro del héroe, quien solo sacó su teléfono. Una mirada se iluminó en el rostro del niño. Eso era un sí. Puedes solo pedirlo sin más la próxima vez. No te lo daría, pero conociendo ya la capacidad que tienes para meterte en problemas, prefiero que lo tengas en caso de apuro, así que más te vale no hacer que me arrepienta, explicó el héroe mientras entraba a la aplicación de contactos para agregar el número del menor. Solo te hablaré para eso. Puedes estar completamente seguro, no te arrepentirás. Habló de Grenete, sin poder estar más emocionado de esto. Así fue que no tardaron en intercambiar números, guardando sus teléfonos luego de esto. El menor se recostó en el tejado, mirando a la nada nuevamente. Dudó sobre si decirle algo o no al héroe, pero finalmente habló. Eraser. Creo que deberías saber algo. No puedo darte demasiada información sobre ello porque apenas sé algo, pero sí puedo contarte todo lo que sé. Hay un traidor entre los héroes, no quiero acusar a nadie. Tengo fundamentos, un villano hoy, me lo confirmó. Me dijo que había un héroe que le vendió una especie de balas raras para detener o borrar un Kirk, y que filtraba información a cambio de dinero. No tardó en explicar el menor, conectando su mirada con la del héroe poco después. El azabache mantuvo silencio durante los primeros segundos, dándose cuenta de que el vigilante hablaba sobre aquella segunda misión que estaba investigando. Esto no le terminó de gustar, pues era algo que sí era demasiado riesgoso, sin mencionar que ya habían policías y héroes investigando eso. Agradezco que me lo hayas dicho, pero ya tenía conocimiento de ello. Ahora, es lo único que sabes y espero que así se quede. Es peligroso. Así que espero que no te involucres más en eso, ¿entendido? Habló el mayor sin apartar su mirada del contrario. El menor dudó un poco. Evidentemente no quería dejar esto a un lado, quería investigar para ayudar a los héroes y policías. Está bien, contestó el menor, aunque sería la mayor mentira que diría. Esto no iba a quedar así, investigaría sobre esto aún en secreto. Si era algo tan grave como para que Eraser, quien no se involucraba tanto en asuntos con otros héroes, lo supiera, definitivamente era una situación alarmante, y contra más personas hubieran investigando esto, mejor. El pecoso acababa de salir de su tercer día en UA y se estaba dirigiendo con rapidez a la comisaría. Tsukauchi finalmente le había enviado un mensaje. Izuku había dejado su número en un papel en la oficina del detective, esperando un mensaje si finalmente el detective aceptaba su propuesta. Y así fue, al salir de clase, recibió un mensaje con una hora y lugar. La dirección era la de la comisaría, y la hora era en apenas 30 minutos, es por eso que Izuku ya estaba en camino para llegar a tiempo. Al hacerlo, encontró al detective en la puerta, y una gran sonrisa se formó en el rostro del menor. En verdad estaba emocionado por esto, pues también recibiría una especie de clases sobre investigación que el detective le haría. No fue más de una hora, pues todo esto sucedió en el rato libre de Tsukauchi, pero de todas formas fue muy útil. El detective le dio unos aspectos claros que no debía olvidar. Todo era importante. Cualquier cosa, por más mínima que fuera, tenía importancia si quería ser detective. Cualquier detalle podría aportar a una investigación, y bajo ningún concepto debía actuar o dar una declaración sin estar completamente seguro. Era fácil de recordar, estas dos fueron las cosas más relevantes que el detective le dijo por ahora. Esto podría ayudarle a investigar individualmente a aquel héroe falso que ahora conocía que existía. Y, definitivamente, hoy hizo un gran avance en esa investigación. ¿Cómo? Bueno, Naomasa tuvo que salir del despacho en cierto momento al recibir una llamada. ¿De quién era la llamada?
Izuku reconoció el número cuando se mostró en el celular del detective. Era una llamada de Eraser, y no pudo evitar sentir curiosidad sobre el por qué él llamaría a estas horas al detective. Es por eso que cuando Tsukauchi salió del despacho para hablar, Izuku se acercó a la puerta para escuchar todo lo posible. Fue una sorpresa para él lo que escuchó. Al parecer, Eraseread estaba tras la investigación del traidor también, y había propuesto a la comisión una reunión falsa, donde reunir a los sospechosos para asegurar si alguno de ellos era el traidor. La comisión de héroes ya había creado un día y hora para esa falsa reunión. Esto es lo que el héroe le estaba explicando al detective. Para que estuviera preparado. La llamada terminó poco después e Izuku corrió de vuelta a la silla donde estaba. Fecha y hora de una reunión falsa, ¿eh? Ya sabía que haría esta noche, definitivamente lo sabía. Izuku iba a estar en esa reunión. No dentro, eso es algo evidente, pero estaría en el lugar. Él investigaría todo desde fuera, viendo si se acercaban sujetos sospechosos al lugar de la reunión. Pero claro, ¿cómo asistiría a la reunión desconociendo el día y la hora? Eso es aquello que haría esta noche. Se colaría a la oficina del presidente de la comisión de héroes, sabiendo que probablemente los documentos que informasen de la reunión estarían ahí. Los leería, apuntaría la fecha y se retiraría sin dejar rastro alguno. Sonaba como un plan bueno, ¿no es así? Su mejor plan hasta la fecha, podría decir, y esto en verdad que le llamaba la atención, pues no era nada de menor importancia. Era un héroe que traicionó a los suyos, se estaba filtrando información importante y eso era un riesgo. Izuku se estaba involucrando en algo peligroso, y lo sabía. Cuando Tsukauchi regresó, Izuku se encargó de escuchar atentamente todo lo que el contrario decía, incluso apuntando varias cosas en su libreta. Aprovecharía mucho estas cortas charlas que tendría a partir de ahora con el detective, le servirían para investigar sobre el traidor. Muchas gracias, Tsukauchi. En verdad agradezco que hayas aceptado esto. No creí que lo hicieras y en verdad estoy feliz con ello, explicó el menor con una gran sonrisa en su rostro. No hay de qué. Por hoy es suficiente, puedes marcharte, contestó el hombre, aún algo conmocionado por ser admirado por un niño. No muchas veces un policía o detective era admirado, normalmente los héroes eran quienes se ganaban esa admiración. Está bien. Nos veremos la próxima vez que me avises, gracias por confiar en ayudarme. Habló el menor con su común entusiasmo. Tras esto, se retiró, regresando a su hogar. Dejó la mochila a un lado, sentándose en el escritorio. Se supone que debía dormir, eso según el nuevo horario que se hizo. Pero bueno, siempre hay excepciones. Debía planear cómo colarse en la oficina del presidente de la comisión de héroes. Estuvo durante largas horas sentado en su escritorio, tratando de hacer un plan favorable para colarse sin ser pillado. Incluso se había perdido su sesión de entrenamiento que se prometió tener diariamente, pero esto era más importante que cualquier entrenamiento que pudiera hacer. El plan era simple pero difícil de ejecutar con éxito. Había salido esa misma noche con su libreta y lápiz para ubicar a los policías o héroes que pudieran haber cerca de la agencia, sin sorprenderse al encontrar dos héroes y un policía protegiendo puerta delantera y trasera. Por no mencionar las cámaras que logró avistar. Ni siquiera regresó a su casa luego de esto, sino que se quedó en la azotea de un edificio apuntando todo esto y buscando una solución para entrar sin problemas. Con las cámaras ya lo tenía, pues encontró los puntos ciegos, aunque de todas formas debería tener cuidado. Lo más complicado eran los héroes y el policía que habían alrededor del edificio. Lo bueno es que estaban abajo, y la oficina del presidente de la comisión de héroes estaba en el piso más alto. Pero claro, para eso tendría que lograr entrar por alguna ventana, lo cual sería difícil sin que sonase alguna alarma al romper la ventana. Es por eso que debía tener todo planeado y ser rápido. Ya daban las 3:30 de la madrugada cuando terminó de armar su plan. Tenía media hora, pues si no quería causar sospecha en el hacer más tarde, debía estar en el lugar de siempre a tiempo. A las 4. Es por eso que se puso en marcha. Se acercó a un basurero cercano a los pies del edificio donde se encontraba, encontrando una bombilla rota. Recordaba haber visto hacer esto a su padre hace muchos años para romper la ventana de un coche.
Esperaba que funcionase también con ventanas de edificios. Pisó el cristal de la bombilla hasta que se rompió en 1000 pedacitos, de los cuales el vigilante recogió unos pocos, tratando de evitar cortarse con ellos. Subió a la azotea de un edificio de aproximadamente la misma altura que el de la comisión. Estando en la azotea, de un gran salto, podría meterse por la ventana a la oficina del presidente si calculaba bien y la ventana se rompía al completo. Estaba nervioso, definitivamente no creyó pasar de robar alimento a documentos, pero bueno. Suspiró, tratando de concentrarse antes de lanzar con fuerza los trozos de bombilla rota a la ventana. Se sorprendió de que realmente funcionara, aunque lo malo es que si bien toda la ventana estaba quebrada con grietas, seguía ahí. ¿Cómo explicarlo? Con un solo toque se desmoronaría entera. Al vigilante no le gustaba esto, sabía que no terminaría exactamente bien, pero las alarmas ya sonaban y debía ser rápido. Por eso mismo, agarró carrerilla y corrió hacia el borde, saltando hacia la ventana. Efectivamente, con el solo roce del granete se rompió en 1000 pedazos, logrando que el pecoso entrara a la oficina. Lo malo, que evidentemente se cortó con todos aquellos trozos de vidrio. No pudo evitar quejarse, pero ya tendría tiempo para encargarse de eso más tarde. Corrió al escritorio, abriendo todos los cajones y buscando desesperado aquellos documentos que informaban de una nueva reunión. Escuchaba pasos cerca y su corazón iba al máximo, no encontraba nada. Había hecho un desastre y no encontró lo que buscaba. Sin perder el tiempo, se acercó a una pila de papeles que divisó en una estantería cercana, finalmente encontrando lo que buscaba. La puerta de la oficina se abrió entonces, e Izuku sintió que el alma se le salía del cuerpo al escuchar una voz y que una bala pasase junto a él. Intuyó por esto que sería el policía. Los héroes probablemente estarían vigilando los alrededores. Su única opción era saltar, pues arriba de la azotea donde antes estuvo sería demasiado obvio. Corrió hacia la ventana rota y vaya, la sensación de adrenalina que una vez sintió más joven al borde de una azotea se volvió a sentir. Pero esta vez no pensaba saltar con esas intenciones. Es más, en otro momento le daría igual morir, ya sabemos, pero ahora debía vivir para ayudar a los héroes con aquel traidor. No podía permitirse morir, aunque ciertamente no veía forma de sobrevivir a una caída así, pero se las apañaría. A pesar de haber sido apenas segundos, todo se había sentido demasiado lento al saltar por la ventana. El policía gritó algo pero Izuku no pudo escucharlo pues sus oídos se estaban taponando por la presión del aire. Una idea descabellada pero coherente en estos momentos pasó por su mente, y con una de las cuerdas largas que siempre llevaba para atar a criminales, iba a salvarse. Cayendo cerca de una farola y tomando cada extremo de la cuerda con cada mano, logró que la cuerda se enganchase en la farola, deteniendo su caída pero causando un gran dolor en sus brazos. Soltó casi de inmediato la cuerda, dejándose caer los pocos metros que habían desde lo alto de una farola al suelo. Comenzó a correr, ignorando el dolor de sus brazos o pies gracias a la adrenalina. Fue un largo rato hasta que logró alejarse y perder de vista a quien quiera que le siguiera. Se tiró al suelo junto al edificio donde siempre quedaba con el hacer. Claro, con la diferencia de que estaba junto al edificio en el suelo en vez de en la azotea, pero realmente no tenía fuerzas para subir. ¿Qué hora era? No lo sabía, aunque imaginó que más de las 4, maldiciéndose por ello. Solo lo confirmó cuando alguien aterrizó junto a él. Era Ser. El vigilante reconoció el sonido de sus zapatos. ¿Estás bien? Parece como si terminases de hacer el test de Cooper, habló el héroe mirando al chico en el suelo. Digamos que algo similar. Caí de un lugar alto y tuve que correr para que los vecinos no llamasen a ninguna ambulancia, bromeó un poco el grinete, tratando de recuperar el aire que le faltaba. ¿Te duele algo? Quizá no deberías salir mañana si es así, e ir a un hospital, habló el adulto, poniéndose de cuclillas junto al otro. Me duelen los brazos y el tobillo izquierdo, pero eso se pasa rápido. Es solo el dolor de recién hecho, explicó el menor, tratando de evitar que el mayor pudiera insistir en ir a un hospital o algo similar. Espero que vayas a un hospital, habló el azabache, mirándole un poco mal antes de suspirar. Deberías ir ya a tu casa.
No estás en condiciones de seguir por las calles ahora, explicó el adulto mientras observaba al vigilante de no muy buena forma. Ah, quizá tengas razón, aunque me quedaré un rato por aquí, ya sabes, admirando las vistas. No puedo ni levantarme ahora mismo, es lo que realmente quiso decir y el hombre lo supo. Ten cuidado en tu regreso a casa, chico. Y espero no verte mañana por aquí, habló antes de saltar para alejarse, dejando al vigilante detrás. Izuku estuvo durante unos largos minutos en ese lugar, regresando a su casa casi a las 5:30, maldiciendo el hecho de tener que asistir a clases en menos de 2 horas. Les recuerdo que el link al fic estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.